Desde el Salón Nodier Miranda Morales de la Asamblea Nacional le damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de la Comisión de Presupuesto que preside el diputado Benicio Robinson. Les recordamos a todos que esta es una transmisión en vivo a través de nuestro canal parlamentario. Para hoy en la comisión se tiene en agenda la sustentación del presupuesto general del Estado por el ministro de Economía y Finanzas, su excelencia Héctor Alexandre, además de traslados y créditos de otras instituciones. Y para dar inicio formal a la sesión, los dejamos con el presidente de la comisión, Benicio Robinson. Gracias, buen día. Señora secretaria, del día 17 de agosto de 2022. Punto número 1, verificación del quórum. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura de correspondencia. Punto número 4, inicio del primer debate del proyecto de ley número 843 que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023. Sustentación del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023 por parte del ministro de Economía y Finanzas. Punto número 5, consideración de traslados de partidas y créditos adicionales. Ministerio de Ambiente, CONADE, traslado de partida por un total de 2.941.598 balboas. Ministerio de Salud, 3 traslados de partida por un total de 4.089.690 balboas. Empresa de Generación Eléctrica, resolución número 28 del 14 de julio del 2022, un total de 499.997 balboas. Autoridad para la Innovación Gubernamental, un traslado de partida por un total de 646.920 balboas. Órgano judicial, un traslado de partida por un total de 2 millones de balboas. Ministerio de Seguridad Pública, traslado de partidas por un total de 10.533.951 balboas. Ministerio de Economía y Finanzas, 2 traslados de partida por un total de 1.247.427 balboas. ETESA, 2 traslados de partida por un total de 1.286.000 balboas. Ministerio de la Presidencia, DAS, un traslado de partida por un total de 5.601.755 balboas. Universidad de Panamá. Le pido a los colegas escuchar a la señora secretaria el orden del día, por favor. Continuamos. Traslado de partida a la Universidad de Panamá por un total de 1 millón de balboas. Ministerio de Educación, 2 traslados de partida por un total de 835.158 balboas. Caja de Seguro Social, 2 traslados de partida por un total de 9.203.759 balboas. Metro de Panamá S.A., un traslado de partida por 27.542.250 balboas. Y FARU, un traslado de partida por un total de 8.806.000 balboas. Senacid, 4 resoluciones por un total de 2.400.000 balboas. IDAM, 2 traslados de partida por un total de 6.189.005 balboas. Instituto Gorgas, un traslado de partida por un total de 269.778 balboas. Banco Hipotecario Nacional, un traslado de partida por 700.000 balboas. Ministerio de Obras Públicas, 5 traslados de partida por un total de 6.902.558 balboas. Punto número 6, lo que propongan los honorables diputados. Benicio Robinson, presidente. Zenobia Vargas, secretaria. En la lectura del orden del día solamente quería pedir pues el cambio, ya que ya el orden del día había sido repartido, pero no ha sido aprobado. Como tenemos al ministro aquí presente, el ministro tiene aquí en el Ministerio de Economía y Finanzas, queríamos pasarlo al primer punto y al segundo punto pasar al Metro de Panamá, que también el señor ministro tiene su participación en este traslado de partida. Así que solamente esos 2 puntos pues se corrigen en el orden y sometemos entonces a votación el orden con la modificación que hemos leído. ¿Aprueban el orden del día? Ha sido aprobado. Hizo modificaciones. Hizo modificaciones. Aprobadas las modificaciones. Continúo en el orden del día. Lectura de correspondencia. Esto nada más.
Léase la correspondencia. Señor presidente, Panamá, 16 de agosto de 2022. Diputado Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Presupuesto, en su despacho. Señor presidente, con fundamento en el artículo 54 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, le remito las normas generales de administración presupuestaria para la vigencia fiscal 2023, en complemento al proyecto de ley 843 que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023. Las mencionadas normas fueron presentadas por Su Excelencia Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas, en la sesión ordinaria del martes 16 de agosto de 2022. Atentamente, Kivian Tepanay G., secretario general. Anexo, normas de administración presupuestaria para la vigencia fiscal 2023. Fin de la lectura, señor presidente. Habiéndose terminado correspondencia, pase a la siguiente. Punto número 4. Inicio del primer debate del proyecto de ley número 843 que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023. Sustentación del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023 por parte del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. Léase la cortesía. Presentación y sustentación del proyecto de ley número 843 que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia 2023. Le damos cortesía de sala al Ministerio de Economía y Finanzas, Su Excelencia Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas, Su Excelencia Enelda de González, viceministra de Economía, licenciado Carlos E. González, director de Presupuesto de la Nación, licenciado Alejandro Bernaza, subdirector de Presupuesto de la Nación, licenciado Eder Córdoba, director nacional de Financiamiento Público, licenciado Publio de Gracia, director general de Ingresos, licenciado José Simpson, director general de Tesorería, licenciado Aristides Hernández, jefe de gabinete. Fin de la lectura de la cortesía de sala. Habiendo sido leído la cortesía de sala, entonces le vamos a dar los micrófonos al señor ministro Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas, para que sustente pues el inicio del primer debate del proyecto de ley 843 que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia 2023. Tiene los micrófonos, señor ministro. Sí. Muy buenas tardes, miembros comisionados. Gracias, presidente. Vamos enseguida a hacer entonces una breve introducción para entonces pasar la palabra al director nacional de Presupuesto de la Nación para que entonces presente formalmente lo que es el proyecto de presupuesto del año 2023. Sí, son mis primeras palabras para expresar lo difícil que ha sido realmente manejar el presupuesto de la Nación. Realmente no ha sido nada fácil desde que empezó nuestra administración. Sí, cuando empezó nuestro gobierno, tuvimos que enfrentar un desequilibrio muy fuerte en ingresos que se habían caído más de 1.650 millones, en fin. Un presupuesto que no era viable, tuvimos que transformarlo en un presupuesto que hubo que viabilizar. Le hicimos frente a más de 1.800 millones de deudas que antecedían casi todas al año 2018. En fin, fue un inicio que no fue nada fácil para nosotros, pero bueno, realmente para eso no está para gobernar. Sí, le hicimos frente a esa situación y ya en ese momento la situación internacional no era nada buena, tampoco. Había un crecimiento internacional lento y el país había estado en un proceso de desaceleración del año 2011. Así que no fue una situación fácil para nosotros manejar eso, pero bueno, viabilizamos el presupuesto del año 2019 que se pudo ejecutar. Y también pudimos pagar estas cuentas de más de 1.800 millones que eran de 2018 para atrás. Y empezamos el año 2020 con un presupuesto de ingreso que nosotros veíamos como un presupuesto
viable a ser ejecutado en el año 2020. Realmente, cuando uno habla de un presupuesto viable a ser realizado, lo que más uno quisiera es que exista un presupuesto que el reto principal sea la ejecución de ese presupuesto, más que otra cosa que pudieran estar realmente preocupándonos, como todo el tema del comportamiento de los ingresos. Bueno, en marzo del año 2020, el 9 de marzo en particular, tuvimos el primer caso de COVID. Y sí, lo primero que hicimos nosotros fue, en este caso, darle instrucciones al director de presupuesto de la Nación que hiciéramos una contención de 2.000 millones de dólares. ¿Qué significaba la contención realmente? En el fondo, lo que eso significaba era que estábamos extrayendo presupuesto de casi todas las instituciones públicas para tenerla dentro de una especie de pool, cuyo uso iba a ser para nosotros poder cumplir con dos de los principales objetivos que teníamos nosotros, que era cuidar la vida y la salud de los panameños, y también el tema de Panamá solidario. Y efectivamente lo hicimos. Y ese dinero alcanzó realmente para cumplir con esos dos grandes objetivos. Pero claro, hacer eso implicó una reestructuración dinámica del presupuesto. Ese presupuesto que originalmente habíamos aprobado nosotros en el año, final de 2020 para 2021, realmente se transformó en un presupuesto que hizo énfasis en estas dos grandes prioridades. Y eso fue bastante importante. Así que se hizo una contención entonces bien importante en ese momento. Pero ¿qué vino aparejado a eso también? Oiga, se nos cayeron los ingresos en forma importante. Se nos cayeron los ingresos casi del 30%, los ingresos corrientes. Entonces, realmente, es un momento que estábamos nosotros atravesando una situación muy difícil en el año 2020, en que realmente estábamos nosotros también sufriendo los embates de una crisis que se dio a nivel mundial, que empezó con una crisis sanitaria, que después, por supuesto, trastocó la vida de lo cotidiano de todos nosotros, de todo el mundo, que también se implicó una crisis social, una crisis económica, además una crisis sanitaria, pero también implicó una crisis fiscal, y efectivamente nos creó una crisis fiscal, a que también tuvimos que nosotros hacerle frente a esa crisis fiscal, que también se vio reflejada entonces en el año 21, en que también, por razón de la pandemia, los ingresos fiscales corrientes caen alrededor del 22-23%. Así que el año 2021 fueron 2 años muy complicados desde el punto de vista de manejo presupuestario, y la estrategia que nosotros usamos fue una estrategia que implicaba estabilizadores automáticos. Puesto en otras palabras, usamos una estrategia contracíclica. Casualmente la contracíclica lo que significa realmente que en momentos difíciles, dado que nosotros no tenemos banca central, la pregunta es cómo nosotros podemos ayudar a fortalecer la demanda en un país. Así que, usamos una estrategia contracíclica que tiene que ver con estabilizadores automáticos. Así que 2021 fueron 2 años en que la contención y la reestructuración del presupuesto que nosotros hicimos alcanzó más del 10% del presupuesto del sector público no financiero. Estamos hablando de más de 3.500 millones de dólares. Así que sí, en estos 2 años tuvimos una fuerte contención de nuestro presupuesto de ambos años para entonces hacerle frente a estos 2 grandes objetivos, que era cuidar la vida y la salud de los panameños y Panamá solidario. Yo creo que aquí resalta el hecho de la forma como se manejó entonces el tema de la pandemia. Lo que nosotros siempre decíamos era lo siguiente: de la manera como nosotros manejáramos realmente la parte sanitaria, la parte de la pandemia, también eso se iba a ver reflejada en la forma como el país se podía entonces estar recuperando. Era muy importante que nosotros pudiéramos entonces tener lo que efectivamente se tuvo, un presupuesto que aseguraba todos los recursos que se requerían para la existencia de las vacunas. La tesis nuestra fue de que en ningún momento hiciera falta vacunas para vacunar a la población, y era mejor que sobraran vacunas
que faltaran vacunas por la importancia que eso tenía. Así que bueno, Panamá siempre ha tenido una experiencia de ser un país, ¿no?, que en la región es uno de los países que mejor maneja los temas que tienen que ver con la vacunación. Así que yo creo que toda esa experiencia acumulada facilitó también que nosotros pudiéramos tener éxito en los programas de vacunación. Nunca hizo falta y no ha hecho falta presupuesto entonces para todo este tema que tenía que ver con la parte sanitaria. Pero fueron 2 años terribles para lo que tenía que ver con entonces el manejo presupuestario. Así, vuelvo y repito, 3.500 millones de dólares de contención que afectó el presupuesto de casi todas las instituciones públicas, ¿ok? Y esos 3.500 millones pues fueron canalizados para estos dos grandes objetivos. Así que tuvimos 2 años de presupuesto que nos alejaron totalmente, nos han alejado realmente de lo que era nuestra idea original con respecto a cómo debíamos nosotros estructurar el presupuesto de la nación. Pero yo creo que también hay que resaltar lo siguiente, básicamente. En el año 21, ya la economía panameña se reactivó de una forma sorprendente. El crecimiento económico en el año 21 fue de 15.3%, después de una caída de 17.8% el año anterior. Eso fue sorprendente porque fue uno de los mejores crecimientos que tuvo el mundo realmente, el que tuvo Panamá, de 15.3%. ¿No? Y lo otro interesante también, ¿no?, y tiene que ver con el hecho de en general haber manejado la parte sanitaria como se manejó, es que ya también para el año 22, no solo nosotros nos estábamos recuperando en forma importante en el año 22, en el año 21, perdón, sino que en el año 22 también nuestra economía iba a crecer por lo menos 8 o 9% en términos reales, ¿no?, que es también bastante importante. Ya nosotros estimamos, antes que se diera la guerra de Ucrania con Rusia, ya nosotros estábamos estudiando que para este fin de este año probablemente nosotros íbamos a poder estar produciendo realmente más de lo que se producía en el año 2019. ¿No? Y no solo eso, probablemente también íbamos nosotros a poder tener un nivel de ocupación superior a lo que se había tenido también en el año 2019. Eso fue pues antes de que se diera el caso de la guerra de Rusia con Ucrania. No obstante eso, nosotros pensamos que para este año nosotros tenemos un crecimiento que esperamos no menos del 5%, ese es nuestro piso. Y eso se basa en indicadores importantes como Arimae, que en los primeros 5 meses mostraba un crecimiento de 14.2%. Así que es casi seguro y es muy probable realmente que tenemos un buen piso en términos de lo que es crecimiento este año al 5%. Lo que está sucediendo ahora mismo, sí, tenemos una especie de contracción en los niveles de actividad económica que de otra manera hubiéramos nosotros podido tener, es decir, podíamos haber crecido más de 8 o 9% y realmente entonces lo que va a suceder es que aun cuando vamos a tener un crecimiento importante de no menos del 5%, realmente va a estar por debajo del potencial que pudimos haber nosotros tenido este año. Creo que lo otro que es bueno resaltar también, desde el punto de vista ya también hablando un poco de la macroeconomía, es que todo lo que tiene que ver con el tema de ocupación, fíjense, de septiembre del año 20 a abril de este año, ¿no?, en que estamos hablando de un momento en que la tasa de desocupación estaba en 18.5%, estamos hablando ya que para el año, abril de este año ya estaba en 9.9%, pero lo interesante no solo es la forma en que la tasa ha bajado en forma importante, sino además de eso es que la ocupación formal, es decir, la ocupación de los asalariados, creció de cerca de 22% en esos 19 meses que estoy refiriéndome, de septiembre de 2020 a abril del año 22, casi 22%. Eso equivale a alrededor de 10.000 trabajadores por mes asalariados que se crearon durante ese periodo. Así que es un dato realmente bastante interesante. No solo estamos hablando de una recuperación interesante en la actividad económica de Panamá, sino también una recuperación interesante en el tema de la ocupación. Y en este caso, realzando también el fuerte crecimiento que hemos tenido nosotros en la ocupación de los asalariados. Otra cosa que caracteriza a nuestro país
Un momentito, nada. Como podrán ver en esta imagen, es realmente el hecho de que nosotros, tradicionalmente, Panamá ha crecido más que los países, ha tenido una mejor tasa de crecimiento que los países de la región. Eso ha sido una tradición en Panamá. No, a tal punto que sí, dado eso, por eso es que se dice que Panamá como país, no obstante las brechas que hay que cerrar, estamos conscientes, ¿no?, estaba entre los países de la región que podía dar el salto a los países menos desarrollados de los países desarrollados. Pero en fin, la característica fue, como pueden observar, Panamá en la curva azul, creciendo tradicionalmente más que el resto de los países de la región y del mundo. Claro, tuvimos una caída fuerte en el año 20 que se debió al hecho de la economía relativamente abierta que nosotros tenemos, pero fíjese cómo se recuperó en el año 21, ¿no? Y también el crecimiento que nosotros estamos pensando tener para el año 22, ¿no? Así que tenemos, vuelvo y repito, entonces una expectativa de crecimiento piso este año de 5% y creemos que esa misma tasa también nosotros la vamos a poder lograr, ¿no?, en el próximo año, ¿no? Así que este caso yo creo que yo me adelanté ya, ¿no?, explicando este caso de cómo la recuperación de los empleos formales se ha dado. Ahí está la gráfica, ¿no? Yo lo recibí en el 22% de crecimiento de septiembre del año 20 a abril de este año, 10.000 personas por mes, la mayoría de ellos, esos son asalariados, ¿ok? Y de esos, el crecimiento en materia de lo que explicarían los funcionarios públicos es mucho menos del 10%. Otro tema interesante para nuestro país, ¿no?, en indicadores que son también lo que sirven para manejar, ¿no?, o analizar lo que ha sido el comportamiento de nuestra actividad económica, tiene que ver con el nivel de precios. Tres claves que siempre hablamos nosotros generalmente cuando hablamos de la macroeconomía es qué está pasando con el crecimiento económico, qué está pasando con el tema de la generación de empleo y qué está pasando con los precios. Tradicionalmente hemos tenido niveles de precios mucho menores que lo que tiene el mundo y lo que tiene también la región, ¿no? E incluso, pues, aún con la tasa de inflación que estamos nosotros enfrentando este año, también podemos decir, ¿no?, que estamos muy por debajo incluso del comportamiento inflacionario que se está dando en el mundo. Y eso lo podemos ver casualmente en el siguiente cuadro, donde están la tasa de crecimiento de los precios nuestros en lo que va de este año comparado con el resto de los países. Todavía, no obstante que tenemos un crecimiento importante en los precios, ¿no?, estamos creciendo los precios mucho menos que el resto de los países, ¿no?, incluso en el mundo, ¿no? Existe un tema inflacionario muy fuerte, no me voy a meter tanto en eso. Hay un tema inflacionario muy fuerte tanto en Estados Unidos como en la Comunidad Económica Europea, por ejemplo. Así que, ¿no?, ese comportamiento de aumento en precios en la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos, que nos está afectando mucho a nosotros, tiene mucho que ver con el hecho de que durante la pandemia mucho dinero se imprimió, mucho dinero se tiró a la calle, tanto en Estados Unidos como en la Comunidad Económica Europea, y eso en el fondo también estamos viendo y explicando gran parte de la inflación que se está dando en el mundo. Ya para sintetizar y darle la palabra ya para ir a lo del fondo, ¿no?, haré alusión última nada más a esta parte que es realmente parte de toda la estrategia que estamos siguiendo nosotros. Miren, como yo sé que lo he dicho anteriormente, por eso, por lo menos algunos de los que han estado ya en la Comisión de Presupuesto en el pasado, así que para ellos será repetitivo. Mire, 2021 fueron 2 años muy difíciles desde el punto de vista de las finanzas públicas. La estrategia nuestra del 2021 tuvimos que endeudar bastante. ¿Para qué? Para mantener a través del gobierno, ¿no?,
la mayor fuerza de demanda posible que podíamos nosotros generar durante el 2021 y tener un piso de actividad económica y social que se pudiera también desarrollar. Así, y además de eso también canalizar recursos a través del sistema financiero, yo diría con bastante éxito, que ayudara también a tener programas como el que nosotros tenemos de fondos que se han asignado para los préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo creo que ha sido un proyecto bastante exitoso, así que la idea fue, sí, nos endeudamos bastante, es cierto, pero esa deuda tuvo una explicación de una política anticíclica y realmente fue deliberada, e incluso pues las multilaterales dicen que haber hecho lo contrario, eso hubiera sido malo. Si fueron 2 años difíciles, sí, nos tuvimos que endeudar bastante, sí, no tenemos banca central, se hizo para impulsar en la mayor medida lo posible entonces lo que sería la demanda interna a través del gobierno nacional y también recursos que canalizamos a través del sistema bancario. ¿Cuál es nuestra estrategia? Bueno, mi estrategia es que a través del tiempo el ritmo de crecimiento de la deuda va a ir creciendo. Y no solo el ritmo de la deuda va a ir decreciendo, sino también va a ir decreciendo el peso de la deuda o el peso que implica la deuda en materia de lo que sería la producción que se está generando en el país. ¿Qué es lo que está claro? 2021 fueron 2 años que nos llevaron en una dirección de manejo presupuestario y de las finanzas públicas que no es sustentable. Está claro que no es sustentable. Fueron 2 años en que nosotros tuvimos que pagar, casualmente, incluso gastos corrientes, planilla y subsidios, por ejemplo, lo tuvimos que pagar con préstamos. Obviamente, eso no es sustentable. Tuvo razón de ser por el periodo crítico que estábamos nosotros viviendo. Así que, claro, la estrategia nuestra es pasar entonces de 2 años difíciles como fueron 2021 a una trayectoria ya que nos lleve por otro camino que tiene que ver con la sustentabilidad del manejo de la finanza y el manejo de la deuda pública. Así que, dicho eso, no quise ser lo más rápido posible en un resumen introductorio para pasarle entonces lo que yo sé que es realmente el plato fuerte de la reunión, que tiene que ver con la presentación del proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia del 2023 por parte del director nacional de presupuesto, el licenciado Carlos González. Así que pediría que le diéramos la palabra, presidente, al director de presupuesto de la Nación, el licenciado Carlos González. Tiene los micrófonos el licenciado Carlos González, director de presupuesto de la Nación. Muchas gracias, señor presidente. Honorables diputados, el presupuesto 2023, proyecto de presupuesto que ha sido presentado a la Asamblea Legislativa, como lo dijo el señor ministro, se elaboró al igual que el 22 y el 21 en un marco de alta incertidumbre. Esa alta incertidumbre refleja un entorno tan desfavorable que se puede asegurar que es el más desfavorable de la historia en las últimas décadas. Después de haber recibido una administración con un proceso de crecimiento de la economía totalmente desacelerado, con tasas de menos del 3% de crecimiento del PIB. Significa que estamos enfrentando una economía que no solo no creaba espacio para crear nuevos empleos, sino que al contrario, ya se estaban perdiendo plazas de empleo. Así que esa situación nos encuentra esta administración, y en los primeros 6 meses se montó una estrategia, un plan de reactivación de la economía, y el primer trimestre en el 2020 mostraba ya el efecto de esta estrategia y la economía empezó a crecer en el primer trimestre arriba del 5%. Sin embargo, apareció COVID y COVID cambió totalmente la historia. De esa manera, la pandemia COVID, que además fue acompañada
por fenómenos naturales no propios de Panamá. Aquí decíamos que siempre las tormentas y los huracanes pasaban por arriba, y Guatemala, El Salvador, Nicaragua eran los que recibían ese efecto, y más arriba Miami. Pues nos tocó también. Eso crea una profunda depresión, una desaceleración en la economía, y hace que la economía en el año 2020 cerrara con una caída de más de 19% en términos nominales. El ministro estuvo hablando antes de cifras de crecimiento real. El presupuesto lo vemos en términos nominales. Así que imagínense una pérdida de 19% en la actividad económica nominal, muy, muy profunda. Hay que entender, la pandemia conllevó al confinamiento y al cierre de la actividad económica y social por más de 6 meses. Eso generó esa caída impresionante. Sin embargo, se tomaron las medidas que fueron necesarias, y para el año 2021 se pudo observar la efectividad de estas medidas, una recuperación, como lo dijo ya el ministro, impresionante en la región y en gran parte del mundo. Una tasa de recuperación nominal de más del 17% en un solo año. Lo que se conoce como un rebote en forma de V. Panamá tuvo una situación de recuperación muy, muy rápida. Esa situación nos llevó entonces al 2022 a tener una política más modesta, porque el 2020 y el 2021 se estuvo soportando con fuerte endeudamiento. Como lo dijo el ministro, no era sostenible mantener esos mismos ritmos. Ya en el 22 se asume una política de financiamiento más modesto, y se proyectó el presupuesto con una tasa nominal del orden del 7%. Los primeros meses del año, el primer trimestre de este año, estuvo reflejando tasas de crecimiento arriba del 13%. Sin embargo, apareció la guerra. La guerra le puso un freno a la economía del mundo y también nos afectó a nosotros. El tema del combustible, el tema de los insumos, el tema del aumento de los fletes de todos los productos que nosotros consumimos, afectó entonces ese impresionante ritmo que se había observado en el primer trimestre, aunque esperamos que para el resto del año podamos cumplir con ese pronóstico inicial de un crecimiento nominal del orden del 7%. Entonces, en este marco es que se estructura el presupuesto 2023, para el cual esperamos también una economía que siga creciendo a un ritmo del orden del 7%. ¿Esto qué significa? Significa que la estructuración del presupuesto 2023 va a encontrar condiciones de financiamiento más modestas y que apunten hacia el retorno en forma gradual hacia una senda de consolidación fiscal en el mediano plazo. Esto significa que como no podemos seguir financiando los presupuestos con esos impulsos que se dieron en el año 2020 y 2021, los presupuestos entonces tendrán que soportarse mayormente con el esfuerzo local y complementarlo con financiamientos más modestos. Siguiente.
Para el año 2023 se espera que el gobierno central tenga una evolución de su ingreso corriente más favorable y que ya en el año 2023 estemos superando con creces las metas de recaudaciones que se lograron en los años 18 y 19. Ante esta situación, entonces tenemos la posibilidad de depender menos del financiamiento. Sin embargo, tenemos que advertir que el proyecto de presupuesto 2023 mantiene un marco de inflexibilidad que limita la posibilidad de nivel de respuesta que se tienen que hacer a tantas necesidades que se plantean en los presupuestos. Seguimos enfrentando los efectos de los aumentos de las leyes especiales. Para el próximo año, las leyes especiales generan un incremento de gastos de alrededor de 149 millones en comparación con el año 2022. También los otros gastos operativos recurrentes generan un incremento del orden de los 450 millones y tenemos que honrar también esa deuda que nos permitió sobrevivir o superar los temas de la pandemia y los que estamos viviendo en este momento, y el servicio de la deuda para el próximo año se estaría incrementando en 638 millones. Hacemos la observación de que el tema de los aumentos de leyes especiales ha impactado la planilla desde el año 20 hasta el año 23 en casi 1.049 millones, en 1.049 millones acumulados. Por lo tanto, el año 2023, el acumulado que arrastra por estas leyes especiales es 1.049 millones. Otro de los temas que podremos ver en las diferentes vistas presupuestarias es el efecto de los subsidios, que es otro de los elementos que ha sido un factor de inflexibilidad. Aunque en el año 20 y 21 los subsidios aumentaron significativamente con relación al año 2019, en el año 22 se mantienen por arriba de los 2.600 millones. Para el año 2023 se ha estimado por el orden de los 1.680 millones. Señores, tenemos que advertir que en esta estimación ya se incluyó el ajuste de la terminación de la emergencia nacional, pero no tiene contemplado todavía los efectos que pudieran surgir de los acuerdos de mesa que actualmente se están discutiendo. Una vez que se formalicen y tengan impacto más allá del año 2022, tendríamos que revisar este listado. Vale la pena observar que hay también subsidios a las empresas que están por el orden de los 108 millones y no es despreciable el subsidio a la Caja de Seguro Social, que es superior a los 500 millones por año. Todos estos elementos constituyen inflexibilidades que no le permiten a un presupuesto del Estado atender todas las demandas de las instituciones. Podemos ver en este gráfico, si nosotros acumulamos todos los anteproyectos de presupuesto de las entidades públicas, vemos
que la aspiración que habían presentado las entidades era por el orden de 32.985 millones. Sin embargo, el ejercicio presupuestario para poder cumplir con la ley de responsabilidad fiscal social y en base a las proyecciones de ingresos más viables, se fijó en 27.162 millones. Es decir, el exceso de recursos demandados por las instituciones con relación a lo posible fue de 5.823 millones. No obstante, el monto de presupuesto que se ha recomendado para el año 2023 representa 1.628 millones adicionales con relación al presupuesto 2022, presupuesto modificado del 2022. Vale la pena aclarar también que aunque vemos un presupuesto que parece robusto por más de 27.000 millones, si restamos todas estas inflexibilidades y restamos también los recursos que son propios de las entidades financieras, como el Banco Nacional, la Caja de Ahorro, la Caja de Seguro Social, las empresas y demás, y solo vemos el gobierno central, el presupuesto recomendado para el gobierno central asciende a 12.533 millones, lo que representaría 908 millones adicionales a los del año 2022. El presupuesto 2020, el proyecto de presupuesto 2023 se financia con ingresos corrientes que suman 17.908 millones e ingresos de capital por 9.254 millones. El presupuesto que se ha presentado a su consideración incluye gastos totales por 23.086 millones, de los cuales 15.717 corresponde a gastos corrientes, 7.369 a gastos de capital, 1.928 a inversiones financieras y 2.148 para el pago de amortizaciones de la deuda, para un total de gastos de 27.162 millones. Es importante destacar que de los 15.717 millones, 6.836 corresponden a servicios personales, algo más del 32% del total de los gastos corrientes. El presupuesto general del Estado es evaluado en su gestión, en su ejecución financiera, a través de lo que se conoce como sector público no financiero, que es el resultado de restar al presupuesto general del Estado los presupuestos de las entidades financieras, como son el Banco Nacional, la Caja de Ahorro y las operaciones financieras de la Caja de Seguro Social. Para el sector público no financiero se están asignando 16.125 millones, de los cuales en ingresos, y en los gastos 18.319 millones, de los cuales 14.080 millones corresponden a gastos corrientes y 4.239 a gastos de capital. Esta operación, si hacemos la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes, tenemos un ahorro corriente presupuestado de 2.045 millones. Esto refleja un cambio positivo con relación a los años anteriores, donde habíamos tenido resultados del balance primario negativos.
en el 2021 por más de 2.696 millones y en el 22 por 438 millones. El déficit del sector público no financiero que se proyecta para el año 2023 asciende a 2.194 millones. Eso representa el 3% del Producto Interno Bruto y está en línea con lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal Social para la vigencia 2023. El mismo ejercicio visto para el gobierno central nos indica que los ingresos totales del gobierno central se estiman en 10.800 millones y los gastos totales en 12.863 millones. Los gastos corrientes en el gobierno central se asignan 9.496 millones y los gastos de capital 3.367 millones para un balance de ahorro corriente en el gobierno central de 1.304 millones. Un incremento con relación al ejercicio que se espera del 2022 y que también presenta una situación favorable con relación al 2021, cuando el balance corriente reflejó un saldo negativo de 1.048 millones. El déficit fiscal para el gobierno central se estima en 2.063 millones, lo que representa un 2.82% del Producto Interno Bruto. En cuanto a los ingresos del gobierno central, de los 10.586 millones estimados como ingreso corriente, 6.438 millones corresponden a ingresos tributarios y 3.997.7 millones a ingresos no tributarios. Se incorporan también fondos generados por las entidades por 150.4 millones. El presupuesto general del Estado contempla como aportes y dividendos un total de 3.226 millones, de los cuales 254.6 millones corresponden a aportes al fisco, 2.274.8 a participación en utilidades de empresas, y se incluye adicionalmente 664.6 millones producto del peaje de Autoridad del Canal y 32 millones por concesiones varias. Cabe destacar que en ese sentido la Autoridad del Canal estaría aportando como dividendo 2.030 millones más 664.6 millones de peajes. Siguiente. El presupuesto de inversiones considerado en el proyecto de ley para la vigencia 2023 asciende a 9.236 millones, de los cuales 2.134 se asignan al gobierno central, 3.290 a las instituciones descentralizadas, 1.080 a las empresas públicas y 2.732 a los intermediarios financieros. Desde el punto de vista del tipo de la inversión, los 9.236 millones se dividen en 3.258 millones en inversiones físicas, 1.583 en inversiones no físicas y 4.395 corresponden a inversiones financieras.
El programa de inversiones contempla proyectos importantes, dentro de los cuales en este momento resaltamos solo algunos de ellos. Por ejemplo, dentro del Ministerio de Obras Públicas, 538.9 millones, que incluye, entre otros, la ampliación del Puente de las Américas, el Corredor de las Playas, la cinta costera 3, la rehabilitación de caminos del distrito de Almirante y Bocas del Toro, Camino San José, Caledonia, Platanares en Pixbae, el diseño construcción de CPA Boca Chica, diseño construcción de Yavisa, Pinogama, Puerto de Río Chucunaque, Tuira, diseño y construcción de las calles y alcantarillado del corregimiento de Macaracas, Puente Coquira en Chepo, ampliación de la vía transísmica, Villa Grecia, construcción, intercambio de la Cabima y la Ciudad del Saber, carretera El Llano Puerto Cartí en la provincia de Panamá, en la comarca Unayala, rehabilitación de calles del distrito de Panamá, ampliación de la carretera autopista Puerto de Bacamonte, la carretera Acoclecito, Canquintú, entre otros. En el metro, la continuación de la línea 1, que va a la extensión hasta Villa Zaita, la línea 2, que es la extensión al aeropuerto, la línea 2, el interés que se refiere al pago de los intereses diferidos, y la línea 3 del metro. El IDAN contempla las plantas al abastecimiento de agua potable de Palmas Bellas, sistema de agua potable en las comunidades del distrito de Santa Isabel, Costa Arriba y Colón, sistema de agua de las comunidades de Miguel de la Borda, Gobea, Río Indio, Custabajo, abastecimiento de agua potable y alcantarillados de Ocú, entre otros. Pandeporte, la construcción del Salón de la Fama y el Museo del Deporte Panameño, la Ciudad Deportiva de Bocas del Toro, la construcción y equipamiento de la Ciudad Deportiva de Penonomé, corregimiento del Coco, entre otros. La Caja de Seguro Social contempla como proyecto importante continuación de la ciudad hospitalaria. El Ministerio de Salud se incluye la construcción del Hospital del Niño, el Hospital Aquilino Tejera, los centros de salud en áreas comarcales, construcción de sistemas de alcantarillado de la cuenca del río Matasnillo-Curundu, las redes colectoras de Río Perico y Cáceres, mantenimiento, operaciones de la planta de tratamiento de Burunga, entre otros. Ministerio de Educación, la construcción y reposición de escuelas en la comarca Nove Buglé, el programa Estudiar sin Hambre, las escuelas de Anastasia Mitre en Colón, entre otros. El MIBIO incluye renovación urbana de Colón, los techos de Esperanza a nivel nacional, el mejoramiento Rescatando mi Barrio. Mi Cultura, el proyecto de construcción de la Ciudad de las Artes, la culminación, y la restauración del Centro de Bellas Artes de Colón. En forma resumida, el presupuesto se asigna desde el punto de vista sectorial el 42% al desarrollo de los servicios sociales, el desarrollo ambiental y tecnológico 217 millones, desarrollo de la infraestructura 2.104 millones, desarrollo y fomento a la producción 818 millones, a los servicios financieros 4.347 millones, servicios generales 3.647 millones y para el pago del servicio a la deuda 4.515 millones. Cabe destacar que desde el punto de vista de los subsectores, el sector salud se le asignan 4.565 millones, es decir, el 17% de los recursos incluidos en el presupuesto. Para el sector educación, 3.085 millones. Para protección y seguridad social, 2.969 millones. Orden público y seguridad, 1.704 millones. Ambiente y tecnología, 217 millones.
Infraestructura, 2.119 millones. Vivienda y Desarrollo Comunal, 789 millones. Desarrollo y Fomento de la Producción, 818 millones. Banca y Financiamiento, 4.347 millones. Y en Administración General, 1.885 millones. De esta manera, hemos presentado, señor presidente, un resumen de lo que contiene el presupuesto general del Estado o la propuesta de presupuesto general del Estado para la vigencia 2023 y que será discutida y sometida a esta sala en las próximas semanas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, licenciado Carlos González, señor ministro Héctor Alexander. Habiendo terminado el Ministerio de Economía y Finanzas de la sustentación del proyecto, le pasamos entonces los micrófonos a los diputados que quieran hacer uso de la misma para cualquier pregunta que quieran hacerle al señor ministro. Para los diputados, manera de información, recuérdense que nosotros estos 2 meses que vamos a estar viendo la vista presupuestaria de las instituciones y los ministerios, no va a haber ninguna aprobación del presupuesto. El presupuesto se aprueba cuando atendemos la última vista presupuestaria, entonces entramos en el debate de aprobación del presupuesto de la Nación. Ahora mismo, pues, son las preguntas y respuestas y recomendaciones que los honorables diputados puedan hacerle al Ministerio de Economía y al Ministerio a los ministerios y direcciones en estos 2 meses que vamos a estar haciendo el trabajo. Además, ustedes saben que para poder deliberar, como no hay votación, pues ustedes saben que con 4 diputados se puede iniciar la discusión de la vista presupuestaria. Lo que no se puede entrar a discusión es cuando se entra a aprobación, tienen que estar mínimo 8 diputados, que es el quórum deliberativo que se puede iniciar, y como no hay aprobación, se puede iniciar la discusión y la presentación de la vista de los diferentes ministerios y dirección. Así que ofrezco la palabra al honorable diputado que quieran hacer alguna pregunta. Tiene la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Buenas tardes para usted y para todos los colegas que están aquí en la sesión del día de hoy, para el señor ministro, para la señora viceministra y para el equipo que los acompaña. Señor ministro, en primer lugar agradecer, ¿no?, el tiempo que se toman para poder hacer esta presentación, que creo que es importante hacerla al país y a través de estos 15 diputados de esta comisión, de todos los partidos y todas o algunos sectores del país, a la ciudadanía entera, porque creo que allá afuera esa población que siente esa carencia producto de esas situaciones económicas y políticas y sociales que usted bien describió, quiere entender cómo es el gobierno nacional y con la labor que debe jugar la Asamblea en ese rol, se están manejando los recursos de forma eficiente y de forma seria para poder combatir en su tiempo debido, no todas a la vez. Eso yo creo que la gente seria lo sabe. No podemos esperar que un presupuesto resuelva todos los problemas del país en un año. Sin embargo, sí entender cuál es el plan que se tiene para poder alcanzar ese objetivo final, que tiene que ser atacar los problemas de cada comunidad y, por tanto, del país. Yo primero quiero hacer un señalamiento muy importante, y usted en el mensaje que nos compartió lo dice. Nuestra economía creció, digamos, de forma sorpresivamente alta en el 2021, porque es que la caída del 2020
también fue una caída estrepitosa. Y es importante también, así como señalan que esa subida fue buena, hay que entender que porque la subida fue buena es porque la caída fue, primero, inesperada y segundo, se me pregunta también, injustificada. Y es que por los datos que usted mismo planteó, la caída fue 6 veces la media global y 3 veces la media regional. Porque nuestro país, como usted debe recordar, es de los países en el mundo, los primeros 3 creo, países en el mundo que más tiempo tuvo cerrada la economía. Pese a esa gestión de la que ustedes hablan, se manejó bien la gestión de la pandemia. Yo creo que esos números marcan algo distinto, porque si la bajada no hubiese sido tanta, hubiésemos podido crecer mucho más de lo que usted planteó al momento de hoy. Adicional, debo decirle que me preocupa enormemente que usted plantee de forma, y no porque no esté bien, ministro, sino porque creo que hay que ser no solo en temas reales, sino más constructivos en cómo se presenta la información. Lo primero es que ese índice de desempleo se ve altamente alterado, creo que es la palabra correcta, o un espejismo producto de que ustedes en este gobierno han elevado la planilla importantemente año tras año en el gobierno central. Y eso, por supuesto, hace que un sector de gente que está desempleada entre a estar empleada. La pregunta además sería, que no es para este momento, ¿haciendo qué? ¿A qué costo? Y si tienen esos nombrados la capacidad de hacer esos trabajos. Pero eso podemos hablar en otro momento. Pero es que el trabajo informal ha crecido enormemente en este tiempo y es algo que a mi juicio no se está atendiendo, y de eso es lo que debemos estar hablando en estos planes presupuestarios. Porque, no por palabras mías, sino por un informe de una potencia regional y del Departamento de Estado de ese país, dice que Panamá tiene un ambiente mixto de inversión. Y yo creo que todos debemos reconocer, no hay que ser economista experto como usted, ministro, para reconocer que este país debe ser en gran medida sostenido por inversión extranjera. Y este país, que es importante en esos procesos, nos marque con un clima mixto por alto índice de corrupción, falta de pago a tiempo por parte del gobierno, poca educación del recurso humano y una débil justicia. Y por ahí quiero comenzar, señor ministro. Voy a repetírselo, señor ministro. Usted seguramente lo vio. Alta corrupción, falta de pago a tiempo por parte del gobierno, poca educación del recurso humano nacional y una débil justicia e institucionalidad. ¿Cómo este presupuesto va a atacar estas áreas? No solo porque ellas en sí mismas dan con el crecimiento del país. Los países menos corruptos son los países más prósperos. Y eso no hay que tampoco ser economista ni genio para entenderlo. Pero además de que podamos prosperar por cuenta propia, ¿cómo vamos a generar ese clima de inversión extranjera que otros países nos apuntan, que no estamos apuntando? ¿Y por qué le hago la pregunta a usted? No solo porque es entre su función el tema de presentarnos hoy el presupuesto, sino que el tema de entender cómo se maneja de forma corrupta o proba la finanza pública, de los pagos en tiempo en el gobierno, de la ejecución y la asignación presupuestaria en educación y justicia, es una labor de usted de la que hoy hace gala. Entonces le pregunto, ¿cuáles son, ministro, de forma muy puntual, esas estrategias establecidas desde el presupuesto, que digamos es el gran cuadro que tiene el Estado, ustedes como gobierno, para atacar, en este caso, esta pregunta, estas 4 aristas? Presidente. Tiene la palabra el señor ministro para responder. Bien. Bueno, empecemos por el tema de educación y justicia. Okay. Así que una cosa es la parte del enfoque presupuestario, ¿no? Y otra cosa es entonces cómo evaluamos nosotros entonces la calidad de la educación a todos los niveles y lo del sistema de justicia. Yo me voy a referir a la parte presupuestaria, en este caso en particular. Con respecto al tema de educación,
¿no? Ya hay un compromiso, ¿no?, por parte del gobierno de que al sector educativo se le provee de aquí al año 2024, ¿no?, el 6% del Producto Interno Bruto, ¿no?, para el presupuesto de todo el sector. Así que nosotros esperamos que con ese salto también pueda contribuir a que el sector educativo, ¿okay?, pueda en ese sentido mejorar, ¿no?, todo lo que se requiere, en este caso, ¿no?, toda la parte de la infraestructura física, humana, ¿no?, todo el caso, como el caso de Senacid, todo el tema que tiene que ver con, ¿no?, investigación, desarrollo, el tema de lo que sería la innovación, por ejemplo. Así que yo creo que está el compromiso de cómo nosotros entonces vamos a estar estructurando el presupuesto aquí al 2024 para que eso sea posible. Creo que es importante que se sepa, ¿no?, de que nosotros, cuando empezó nuestro gobierno, teníamos un plan claro de fortalecer todo el sector educativo que fue afectado casualmente por la forma como nosotros tuvimos que manejar esos famosos 3.500 millones de dólares que tuvimos que extraer de casi todas las instituciones para nosotros cumplir con estos dos grandes objetivos. Así que lo que sí es cierto es de que hay muchas cosas que no se pudieron hacer en muchos sectores, en muchas instituciones, por razón de cómo nosotros reestructuramos el presupuesto en función de los dos grandes objetivos. Ya hablé de 3.500 millones de dólares, ¿no?, en 2021, ¿no?, que también pues tiene un arrastre en el 22. Con respecto al sistema de justicia, también ya hay el compromiso. O sea, a ver, desde el punto de vista presupuestario, ¿no?, se está cumpliendo con el tema porcentual que dice la parte legal, ¿no?, que es, creo que 2,5 veces, nosotros estamos más del doble de eso, pero yo creo que eso no es lo importante, lo digo con toda sinceridad. Lo interesante es que a partir ya del presupuesto del año 23 existe un compromiso con el sector justicia, con todo el sistema judicial. Ya nos tocó hablar con la presidenta de la Corte, con también el Procurador General de la Nación y de la Administración. Con los tres me tocó hablar, incluso creo que el mismo día. La idea es que por primera vez en mucho tiempo se le va a estar asignando a estos poderes todo el presupuesto que están requiriendo. Y eso incluye también al Instituto de Medicina Legal. No, realmente que yo reconozco que para mí, cada vez que yo escuchaba esas declaraciones, ¿no?, de señor Pachar, claro que nos llegaba, lo reconozco, nos llegaba bastante. ¿Por qué? Porque de la eficiencia con que él pueda también manejarse, muchos casos van a estar dependiendo. Entonces, lo que uno no quiere es que casos se van afectados o se caigan por razón de que no tuviera los presupuestos que requiere. Así que sí le puedo decir que en este caso sí le estamos proveyendo todos los recursos que soliciten, y lo mismo va a hacer también para el año 24. Así que yo creo que ojalá que, ¿no?, para el futuro, ¿no?, esto que se está comenzando ahora pueda continuarse, por lo menos para que ese sector tenga los recursos que se requieren, esperando nosotros que podamos lograr resultados eficientes y efectivos, ¿no?, en esa parte de esos sectores. Así que con respecto a este tema entonces de educación y justicia, yo le diría que, ¿no?, estamos marchando, me parece que en la ruta correcta estamos avanzando, ¿no?, con todo, y de veras lo complicado que ha sido manejar el presupuesto de la nación para todos estos años. Y le voy a ser sincero, no es nada fácil tampoco el manejo presupuestario para el año 23, a la luz de todas las cosas como se están sucediendo. Recuerde, a nosotros nos ha tocado manejar un presupuesto, empezamos con una situación financiera difícil, ¿no? A eso se le sumó, ¿no?, una crisis que fue la parte de la crisis sanitaria. Y con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania se monta una crisis sobre otra crisis, sobre una situación difícil con que nosotros empezamos nuestro gobierno. Así que aquí ha habido una situación compleja, nada fácil para el manejo presupuestario. Yo reconozco que en toda mi carrera pública en que he estado relacionado al tema de las finanzas públicas, reconozco que estos años han sido de lo más complejo. Yo creo que ha sido realmente todo un reto. Mire, oiga, el tema de las cuentas por pagar, ¿no?
Sí, es un tema que, a ver, cuando empezó nuestro gobierno, ¿qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue hacer, ¿no?, una especie de inventario de toda la deuda que se tenía